Porque nosotros llegamos como universidad, es la Universidad de Antioquia la que está manejando este proyecto y esto es para prevenir el dengue, que la comunidad lo conoce y le teme. De Sudamérica, en América, ¿cómo estamos en investigación? Pues yo te empiezo hablando por Colombia, dan ganas de llorar. Si uno quiere realmente hacer un cambio, tiene que entender lo que está pasando, eso es investigar, para luego aplicar los resultados de la investigación. Es súper importante anotar que el PCD es un organismo de referencia para la Organización Mundial de la Salud. Unas conclusiones muy claras que las llevamos al ministerio, las metieron al cajón. Recordemos, en 2016 hubo 17.000 casos de dengue en Medellín, solamente en Medellín. La alegría de la comunidad, la alegría del paciente, eso para uno es una cosa absolutamente extraordinaria. Como humanidad y como sociedad nos enfrentamos a grandes retos. Por ejemplo, el calentamiento global, la aparición de nuevas enfermedades que se vuelven un problema de salud pública, un desarrollo de la humanidad de manera sostenible. Y de ahí es importante la investigación, cómo resolver estos problemas que enfrentamos. Recuerda suscribirte y seguirnos en todo nuestro contenido. Y yo te invito para que comencemos esta interesante entrevista. ¡Tome nota! Un niño de 8 años leyó un texto sobre el médico de almas, las historias de sanación de Lucano, San Lucas. Luego, más adelante, eso lo marcaría para estudiar medicina y se convirtió en médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Hizo diferentes posgrados en la Universidad de Montpellier, Francia, y su doctorado en la Universidad de Granada, España, en enfermedades infecciosas. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Vamos a tener el honor de entrevistar al doctor Iván Darío Vélez. Doctor, es un honor estar con usted. Más de 38 años de investigación, doctor, líder del PCET, Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, lideró el programa de mosquitos, World Mosquitoes Program, para traerlo a la ciudad de Medellín y a Colombia. Un honor, doctor, tenerlo. Carlos, qué alegría estar contigo, estar con Tome Nota TV y hablar de esas cosas. Me recordaste y te felicito por esa buena búsqueda que hiciste. Efectivamente, estaba yo en bachillerato, iniciando bachillerato, cuando leí ese libro, Médico de Cuerpos y Almas, y a partir de eso fue clara mi decisión. Yo voy a estudiar medicina y nunca consideré otra opción. ¿Usted fue egresado de qué colegio? Yo me terminé en el Liceo Marco Fidel Suárez de Medellín, en una época en que era un muy buen liceo, competía con el Liceo Antioqueño, pero tenía muy claro, y cuando terminé bachillerato, me presenté solamente a medicina y solamente en la Antioquia. Única opción. Y pues pasé. Y ya seguí aquí en la universidad, vinculado en la universidad desde hace muchos años, inicialmente como estudiante, luego como profesor durante 40 años, hasta hace, ya va a ser 2 años que me jubilé. Sí. Pero fueron 40 años de servicio a la universidad. Sí. Doctor, usted ha sido formador de investigación y lleva más de 38 años investigando y digamos que el PCED es uno de sus hijos mayores. Sí. En el 86 se conformó el PCED, ¿cierto? Cuando regresé a hacer las especialidades en Montpellier, fundamos el PCET como programa de estudio y control de enfermedades tropicales, porque traíamos una metodología que no se conocía en América y una metodología que desarrolló mi profesor francés, el profesor Jean-Antoine Riou, y con él viajé mucho, España, Francia, Marruecos, Túnez, aplicando esa metodología para estudiar una enfermedad que se llama la leishmaniasis. Entonces con él aprendí el método, que es un método que tiene que ver una visión holística. En el momento en que aquí era la escuela americana, que era el superespecialista, usted es especialista en un insecto, pero solamente de esta especie o solamente en este lugar, o es oftalmólogo, pero del ojo derecho, sí, que decimos como chiste. Acá era la visión holística. Había que entender la historia natural de la enfermedad y para eso había que
partir del mosquito y del comportamiento del mosquito. Cuando hablo del mosquito, nosotros llamamos el insecto transmisor o el insecto vector, que realmente si yo le hago el seguimiento a eso, a ese insecto, voy a entender el problema de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es que el insecto tiene un comportamiento. Hay unas épocas del año en que sale, hay unas horas del día o de la noche en que sale, hay un grupo de población a la que pica, no pica todo el mundo, tiene una distribución espacial determinada. A veces llega a las casas, a veces se quedan alrededor de las casas o fuera de las casas. Todo eso va dando el riesgo de infección. Y lo trajimos acá y lo aplicamos. El primer foco fue el de Montebello. Sí. Epidemia que hubo en Montebello en el año 83 de leishmaniasis cutánea, en un municipio donde no se sabía que había leishmaniasis. Yo le empecé a estudiar con un grupo de amigos y posteriormente, cuando regresé a Montpellier, seguimos estudiando ese foco. ¿Qué encontramos? De que había un insecto, se llama Luxomia gomesi, que estaba entre los 800 y los 1000 metros. Y ese era el transmisor, demostramos que era el que transmitía. Y entonces a partir de eso ya hacemos, hay riesgo de infección en esta zona de 800 a 1000 metros, que es donde está el insecto. Vas arriba en el insecto, no hay transmisión, porque se necesita que esté el insecto para que lo transmite. Segundo, este insecto está saliendo entre las 6 de la tarde y 8 de la noche, y a esa hora va a encontrar a los niños ya acostaditos. En cambio, los adultos se están movilizando y demostramos que eran los niños los que estaban en mayor riesgo. Y demostramos que ese insecto estaba picando dentro de la casa, entonces era el intradomicilio, no había que hacer ninguna campaña por fuera de las casas. Y también encontramos que había una época del año que era antes del periodo de lluvia donde abundaba el insecto, entonces era antes del periodo de la lluvia. Entonces con eso logramos determinar la distribución de la zona de riesgo, la población de riesgo, la hora de la noche del riesgo, el periodo del año, y así fuimos. Entonces esa es la ecopidemiología. Ya teníamos una idea muy clara, ya sabíamos, tenemos que proteger a los niños que viven en estas veredas entre estas alturas y especialmente antes de las lluvias. Les sirve un toldillo porque entonces hay que evitar la picadura del mosquito y en fin, logramos unos resultados que para la época, estamos hablando ya año 86, 88. Eso era de avanzada. Eso era completamente novedoso. A partir de ahí, este grupo que habíamos empezado llamándolo Servicio de Leishmaniasis, se transformó en PSET porque empezamos a aplicar el mismo método en otras enfermedades. Entonces encontramos lo mismo cuando trabajamos el dengue, la enfermedad de Chagas, unas enfermedades de otros parásitos que llaman la paragonimosis. Y íbamos aplicando y viendo todo ese panorama de riesgo muy novedoso. Entonces nos invitaron a hablar en muchos países del mundo, a explicarlo, luego a transferir la tecnología todo Centroamérica, otros países de Sudamérica, explicarla en España, explicarla en Tailandia, explicarla en muchos países. Entonces, pero porque fue este método que se veía supremamente novedoso y que nos daba una comprensión profunda de la transmisión. Porque es que un médico puede conocer muy bien los síntomas, pero entender cómo se da la historia natural de la enfermedad se requiere un equipo multidisciplinario. Y es lo que tenemos el PSET. Es el grupo más multidisciplinario que hay, que tenemos personas de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de las ciencias de la salud, por ejemplo, por supuesto, ingenierías. Mucha gente estamos trabajando juntos, cada uno aplicando lo mejor de su ciencia, pero con un objetivo común, que es entender esa historia natural de la enfermedad. Entonces da una enfermedad muy linda. Por eso terminamos una vez un estudio con los indígenas enúes en San Andrés de Sotavento, Córdoba, donde encontramos un foco de leishmaniasis visceral que no se sabía que había. Pues con esos resultados nos dieron el premio Alejandro Ángel, el premio de la Academia Nacional de Medicina, el premio de la Sociedad de Entomología, el premio de la Sociedad de Medicina Veterinaria, cada uno, el premio de las Ciencias Sociales y Salud que nos dieron en Escocia, porque para cada disciplina era muy novedoso cómo con todas las disciplinas se lograba una información que no existía. La investigación científica es crucial para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Estudios en medicina, biología, disciplinas como la ecoepidemiología y la entomología médica nos ayudan a encontrar tratamientos de las enfermedades que nos aquejan. Sin estos estudios, sin esta investigación, no tendríamos manera de combatir estas enfermedades. Doctor, y es muy bonito lo que usted nos cuenta, porque además es como el conocimiento integrado y complejizado.
Y además es súper importante anotar que el PCED es un organismo de referencia para la Organización Mundial de la Salud. Fue nombrado como, sí. Incluso durante la pandemia ustedes estuvieron... Durante la pandemia, pero mucho antes, a raíz de esos estudios de foco, nosotros veíamos que estamos trabajando con una serie de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud llama enfermedades olvidadas, neglected tropical diseases o enfermedades desatendidas. Pues es el mismo grupo de enfermedades donde está el dengue, la leishmaniasis, enfermedades Chagas, filarias, lepra, bueno, un grupo como 20 enfermedades. Y nosotros empezamos a trabajar en los focos, en Colombia y en otros países, y nos damos cuenta que por ser una enfermedad olvidada, por definición, no le interesaba a las multinacionales farmacéuticas ni diagnóstico, ni tratamiento, ni control. Entonces nosotros llevábamos en Colombia 70 años tratando las leishmaniasis con el mismo medicamento, muy tóxico, pero no había más. Y había que seguir utilizando porque no había más. Entonces con la OMS y dentro de esa alianza que establecimos muy seria, muy fuerte, yo estuve viviendo en Ginebra también 14 meses, decidimos, vamos a desarrollar nosotros los productos. Si no le interesa a la multinacional y tenemos tantos pacientes y tenemos personal científico muy bueno en el país, biólogos moleculares, farmacéuticas, epidemiólogos, gente muy buena, químicos, etcétera, tomémonos nosotros esa tarea. Hagamos nosotros los medicamentos que se requieren para estas enfermedades olvidadas. Fuimos presentando esto en muchos escenarios y lo fueron aprobando. Entonces la universidad nos permitió crear una corporación privada sin ánimo de lucro, que es la corporación CIDEPRO. CIDEPRO quiere decir Centro de Investigación para el Desarrollo de Productos. Los productos son medicamentos, vacunas, procedimientos diagnósticos, y ahí vamos trabajando con ellos. Una alianza público-privada, porque está la universidad pública, universidad privada, industria farmacéutica y el Estado representado, pues, en este caso por la universidad, en fin. Y entonces empezamos a trabajar. Y entonces ya con toda la gana a hacer descubrimiento de medicamentos y vacunas, a hacer todos los exámenes preclínicos, o sea, en células y en modelos animales, crear esa infraestructura y tener todo un grupo muy fuerte de ensayos clínicos. O sea, ya tenemos todo el recorrido, todo lo que se requiere ya montado y funcionando, con la ventaja de que es una consigna. Usted se encarga de esta partecita, pero esto pasa a esta otra partecita y esto hasta tener el producto final. Hemos tenido productos ya en ensayos clínicos fase 2 y seguimos produciendo especialmente para la leishmania, pero no únicamente. Y hemos trabajado también las partes de prevención. Al tener un mejor conocimiento sobre esa dinámica de transmisión de la enfermedad, pues aquí vino el doctor Scott O'Neill de Australia en el 2013, conocía los trabajos nuestros, y yo quiero trabajar con ustedes para que hagamos el control biológico del dengue. Y ahí fue cuando le dijimos, listo, nos presentó un proyecto muy bonito, muy interesante, dijimos listo, y a partir de eso hicimos una prueba piloto inicialmente. Esa es la técnica Wolbachia. La Wolbachia, entonces inicialmente hicimos la prueba piloto en barrio París de Bello, muy exitoso, con mucha participación comunitaria. Posteriormente hicimos una propuesta, la más ambiciosa que se ha hecho hasta ahora en el mundo, que es proteger todo Bello, todo Medellín, todo Itagüí. Estamos hablando al día de hoy de 3,5 millones de habitantes. Pues eso lo hicimos y con una gran aceptación comunitaria, porque nosotros llegamos como universidad, es la Universidad de Antioquia la que está manejando este proyecto y esto es para prevenir el dengue, que la comunidad lo conoce y le teme. Recordemos, en 2016 hubo 17,000 casos de dengue en Medellín, solamente en Medellín, enorme. Y nosotros hicimos este programa de control, ningún incidente con nadie de la comunidad, todo el mundo colaborando, participando, una aceptación del 95% según los encuestadores, excelente. Y logramos bajar el dengue a las menores cifras históricas desde que se está contabilizando el dengue, que es desde 2001. Nosotros estábamos teniendo, antes de la epidemia de 2016, cada año 2.500, 3.000 casos. Y lo bajamos en este momento, que es el peor año en la historia. Estamos con 1.000 casos. Sí, señor. Vamos a terminar el año con 1.200 casos, que es menos de lo que era un año normal antes del control biológico con Doctor, usted mencionó ahorita un concepto muy importante sobre la ecoepidemiología.
y me parece que está súper relacionado con lo que estamos hablando, que es la ecoepidemiología. Bueno, entonces la ecoepidemiología sí. Es una ciencia relativamente nueva en que tiene en cuenta los factores ecológicos y los epidemiológicos para la historia natural de la enfermedad, cómo se da la transmisión. Entonces, uno pone a pensar, ¿por qué hay dengue en una ciudad y no hay dengue en otra? ¿Por qué tenemos dengue en Medellín y no tenemos dengue en Bogotá? Pero hay factores ecológicos, en este caso la altura. La altura sobre el del mar juega un papel importantísimo porque la temperatura permite que viva o no viva el vector. Mientras más alto, pues más frío, pero con el cambio climático cada vez esa ecoepidemiología va cambiando, esa historia de la enfermedad va cambiando. Claro, a medida que va creciendo la temperatura del planeta. Aumenta la temperatura, sube el vector, claro. Y si sube el vector, pues ya se lo puede transmitir a la gente muy fácilmente porque estamos en la época de la humanidad donde hay mayor movilidad. Más millones de personas se movilizan cada día y más fácilmente por todos los medios de transporte que tenemos. Entonces una persona que tenga un dengue hoy en Cartagena lo puede transmitir esa misma cepa de virus a muchas ciudades de todo el que llega a Cartagena, que si lo pica el mosquito, llega el virus, ese lo pasa a otra ciudad, facilísimo en este momento. Anteriormente cuando la gente se podía movilizar menos, pero ese desplazamiento de las enfermedades era más lento. Ahora, o sea, doctor, que el panorama no es muy alentador porque... El panorama no es alentador y las autoridades de salud tienen que estar muy pendientes. Hay que hacer toda una vigilancia muy estricta sobre este desplazamiento de las enfermedades. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos publicado. Por ejemplo, hemos tenido en los últimos años semanas en Bogotá con 23, 24 grados centígrados. Óptimo para que vea el mosquito. No es sino que llegue el mosquito y se va a establecer, como está en el norte de Europa, ya llegué hace poco de Italia, me están explicando cómo está llegando el Aedes albopictus, el mosquito tigre que llaman, y está colonizando, y entonces viene el problema del dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito. La investigación científica nos ayuda a comprender mejor nuestro mundo natural, la biodiversidad, los ecosistemas, cómo proteger nuestro planeta para las futuras generaciones. Sigamos en esta interesante entrevista con el doctor Iván Darío Vélez. ¡Tome nota! Doctor, desde el área de la ecoepidemiología, ¿qué servicios da el PESET? Como yo soy un empresario y tengo mi cultivo de esto, ¿cómo buscar asesoría con ustedes? Hemos dado mucha asesoría inicialmente a entidades como la hidroeléctrica Miel 1, pues, en Caldas, a Ecopetrol, al Ejército, a mineros, porque son empresas que están trabajando en zona rural donde se están dando estas enfermedades. Entonces nosotros llegamos, determinamos el riesgo de infección, establecemos medidas de control. Cuando estaban construyendo el oleoducto La Belleza Vasconia y el que llegaba hasta Coveñas, nosotros estuvimos analizando, trabajando con ella. Vea, esta es la persona que hay que proteger, esta es la forma de protegerlo, hay que educarlo, hay que mantener todo el stock de droga. Igual fue con el Ejército, en el 2005. Tal vez, 2005, una gran epidemia. Les montamos todo un programa de prevención. Ellos tienen que tener repelente, tienen que tener este tipo de uniformes, tienen que dormir con mosquiteros, en fin. Todas esas cosas lo hace el PESET luego de haber estudiado muy bien el riesgo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la comunidad CENU son los niños menores de 5 años los que dan la leishmaniasis visceral. Pero no son todos los niños menores de 5 años, son los que están viviendo en unas veredas que las casas quedan cerquita del bosque de Galería. Si está lejitos del bosque de Galería no tienen riesgo, pero nosotros ya vimos que el mosquito llega hasta esas casas en horas de la noche, pero viene del bosque y no se desplaza más de 100 metros, entonces lo pudimos cartografiar perfectamente, entonces la medida de control resulta muy económica. No hay que hacer tratamiento de toda el área, no, solamente en estas casas que están en este lugar y no para toda la comunidad, no, ese toldillo de hacerlo a los niños menores de 5 años. Entonces se logra hacer una medida de prevención muy fácil y muy eficaz y económica. ¿Y esta enfermedad de leishmaniasis también es transmitida por el Aedes aegypti? No, son otras especies de mosquitos, se llama la luxomia.
Los campesinos lo llaman en Antioquia aludo, también lo llaman palomilla o llama pringador. Pues, es un mosquito chiquito que sale en la noche, aludito. Entonces, como tiene las alitas así paraditas, cuando está picando, entonces los campesinos en la costa lo llaman alú. Ellos reconocen el alú, pero no asocian ese mosquito con la transmisión de la enfermedad. Doctor, me quedé pensando con el tema de la ecología y de la epidemiología. También tiene que ver el tema de las especies invasoras. Sí. Las especies invasoras hemos trabajado bastante. Aquí de parte del grupo del PCED es una unidad que se llama de malacología. La malacología estudia los caracoles. Y se hizo un trabajo pionero muy bonito, inicialmente Santa Fe de Antioquia, cuando llegó el caracol africano, que es un caracol que empezaba a invadir, es un caracol plaga. Y se daña los cultivos. Se comen los cultivos y bueno, y puede estar transmitido también, puede estar metido en la transmisión de algunas enfermedades, o sea, algunos parásitos. Aquí en Colombia, pues ahí había que demostrar bien que lo esté pasando, pero parece que en Cali ya lo encontraron. Pero todo este trabajo pionero se hizo acá en el PCED y aquí se formaron la gente que ahora está en otros lugares del país trabajando. Se asesoró al Ministerio de Agricultura justamente para todos esos problemas. O sea, hay muchas unidades donde se aplica esta metodología y se logran diseñar las medidas de control. Allá está, llegamos nosotros, diseñamos y aplicamos medidas de control. Doctor, esta es una pregunta que me parece compleja, pero ¿cómo estamos en los países de Sudamérica, en América, cómo estamos en investigación? Pues yo te empiezo hablando por Colombia. Sí. Dan ganas de llorar. Sí. Nunca hemos tenido, pues es decir, de por sí Colombia ha sido de los países del mundo que menos invierte en investigación, de los que menos. En América Latina nos peleamos con Haití, con ¿qué otro país? Muy poquito el porcentaje del PIB dedicado a investigación. Y en estos últimos años se ha reducido todavía más. Si uno quiere realmente hacer un cambio, tiene que entender lo que está pasando, eso es investigar, para luego aplicar los resultados de la investigación. Nosotros aquí hicimos una investigación muy completa, muy sólida, que está publicada en la revista de mayor impacto del mundo, y eso es lo del control biológico. Eso lo hemos llevado al Ministerio de Salud múltiples veces. Yo ya no trabajo ahí, pero lo llevé muchas veces, muchas reuniones del Ministerio. Ya está, vea, esta es la herramienta. Así pueden controlar dengue, zika y chikungunya. No se ha aplicado. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Y porque ellos dicen, no es que no tenemos presupuesto. Pues claro, es que yo tengo que defender lo mío allá cuando hablen lo del presupuesto y necesitamos este presupuesto porque esto nos va a permitir controlar esto, como se hizo presupuestos especiales cuando lo del COVID. Eso no se ha hecho. O sea, no hay interlocutor en el ministerio. Pero así con muchas cosas, hemos hecho trabajos para fenómeno del niño y la malaria, con unas recomendaciones muy claras. Eso se hizo con la Universidad Nacional y con la Corporación de Investigaciones Biológicas, unas conclusiones muy claras que las llevamos al ministerio, las metieron en un cajón, no dicen absolutamente nada. Entonces nosotros sabemos que antes del fenómeno del niño hay brote de malaria y que yo me puedo preparar y puedo hacer medidas de prevención, ya está clarito. Doctor, esto es un homenaje a su trabajo, a una vida de investigador, pero yo no lo puedo dejar ir, doctor, sin pedirle el favor que mire a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, esos jóvenes, esos niños como usted que en un tiempo que desean investigar, que desean dar su vida para la ciencia, que vibran con el conocimiento. ¿Cuál es la luz? Así tengas escasos recursos, ¿por dónde ir? ¿Por dónde transitar ese camino del conocimiento, convertirse en un científico? Yo quiero dar mi testimonio. Cuando uno se mete a investigar, cuando está en contacto con las comunidades, cuando uno ve la alegría de unas comunidades olvidadas, campesinos o indígenas, porque llegó el médico, llegó el grupo de investigación, se comunica con ellos, les habla, les hace educación primaria de salud, eso da una alegría, hay una satisfacción personal que la investigación deja de ser un trabajo para convertirse en una forma de vida, pero la más placentera. Yo recuerdo cuando traíamos niños con la nariz destruida y mi hermano los operaba y ya llegan otras a su comunidad con nariz, porque no tenían nariz, la alegría de la comunidad, la alegría del paciente, eso para uno es una cosa absolutamente extraordinaria. Entonces eso vale la pena vivir.
¿Es difícil investigar en Colombia? Sí. ¿Nos faltan muchos recursos? Sí. Pero si no, uno se pone la camiseta, si empieza a pelearlo, empieza a defenderlo, si hace alianzas internacionales, llega el recurso. Y el PC es un ejemplo, es un grupo que viene creciendo cada vez más, con mayores alianzas internacionales. Hemos trabajado con Asia, con África, con Europa, con muchos países de América Latina, y sigue creciendo y seguimos aportando a la ciencia. Y ahora en esta parte de desarrollo de productos, más todavía, trabajamos con entidades grandes como la OMS o DNDi de Suiza y con otros. O sea, se encuentra el recurso, pero nos toca lucharla más que en otros lados, no solamente por tener recursos, sino porque cuando trabaja en el campo nos tocan situaciones que no tienen los investigadores de otros países. Nosotros hemos venido trabajando sin descanso aún en épocas de guerrilla, paramilitares, todos los problemas de orden público, dificultades de carreteras, días enteros en una mulita o en un caballito para llegar hasta donde está el paciente. Son condiciones más difíciles, pero eso da una satisfacción personal enorme. Yo les recomiendo a todos los que nos vean que si tienen vocación o si ven que pueden crearse la vocación, porque es que uno es en la misma marcha que le va generando, métase por la investigación, vale la pena y el país lo necesita. Qué bonito. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y un homenaje a su vida, doctor. Muchas gracias. Carlos. Y esto es un equipo multidisciplinario muy grande y muy comprometido. La experiencia del PCET y sobre todo la vida del doctor Iván Darío Vélez nos muestra la importancia que tiene la investigación como humanidad para resolver esos problemas cruciales a los que nos enfrentamos. Conocernos como humanidad, educarnos, generar conocimiento, ser sostenibles. En palabras del pensamiento de Edgar Morin, algo como navegar en este mar de incertidumbre. Gracias por acompañarnos. Recuerda darle like, suscribirte, compartirlo y hagamos juntos esta apuesta por la salud, por la ciencia y por la vida integral. Nos vemos en la próxima. ¡Tome nota! ¿Tienes un proyecto de ciencia, de investigación y quieres que lo divulguemos? Contáctanos y hagamos juntos esta apuesta por la ciencia, por la salud y por la vida integral. Escribe a nuestro correo electrónico. Te esperamos.